Bienvenidos a nuestro programa de estudio Profecías Bíblicas. Soy Gerardo Contreras y hoy presentaremos nuestro primer tema. ¿Es la palabra de Dios confiable? Comúnmente llamada Sagradas Escrituras, la Biblia o el libro sagrado de los cristianos, ¿realmente cree usted que es un texto del que podemos tener confianza? Sabemos que existen tres principales religiones monoteístas en el mundo: el Islam, el judaísmo y el cristianismo. Cada una de ellas tiene su libro sagrado. El Islam se guía por su libro sagrado, el Corán. El judaísmo se guía por su libro sagrado, la Torá. Y los cristianos también por su libro sagrado, la Biblia, que comprende el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero, ¿podemos confiar en ella? ¿La Biblia? Tal vez usted pueda preguntarse cómo es posible que la Biblia sea una y existan más de 35.000 religiones cristianas en el mundo, y cada una de ellas que fundamenta su creencia en las Sagradas Escrituras diga que es la verdadera iglesia y todas las otras no lo sean. En primer lugar, diremos que no existe una sola Biblia, sino dos, a grandes rasgos. Este tema lo estudiaremos más adelante. Pero existen dos tipos de Biblias en el mundo: las así llamadas Biblia Católica Romana y la llamada Biblia Protestante. ¿Y cómo puede ser esto? La segunda, la Biblia Protestante, contiene 66 libros, 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento. Y la primera, la Biblia Católica Romana, contiene 73 libros, 7 libros más contenidos en el Antiguo Testamento. De sí misma, la Biblia dice, según el apóstol Pablo, lo siguiente en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por lo cual, de acuerdo al pasaje anterior, la Biblia o la Sagrada Escritura es inspirada por Dios. Esto significa que el autor de la Biblia es Dios, quien la inspiró, la produjo, y por lo tanto la Biblia es la palabra de Dios. Aparte de esto, el pasaje anterior también dice que la Biblia es útil, contando 4 razones para ello. Nos dice que la Biblia es útil para enseñar, para redarguir, que significa rebatir, refutar, para corregir y para instruir en justicia. Así que ya tenemos 5 cosas que la palabra de Dios es. La primera de ellas se refiere a la identificación de la palabra inspirada con la Biblia, mientras que las demás nos muestran la utilidad de esta palabra para enseñar, redarguir, corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Sin embargo, mis queridos amigos, eso no es lo único que la palabra de Dios es. Más adelante vamos a considerar otros elementos adicionales que también nos ayudarán a apreciar mejor su valor y utilidad. Ahora bien, cuando una persona se toma el trabajo de acercarse a algún libro sagrado de cualquier religión, es porque en su interior tiene el deseo de conocer la verdad y tratar de responder las preguntas básicas que toda la humanidad siempre buscó saber. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Por ello busca alguna fuente de verdad. También mucha gente, y de hecho muchos de nosotros, puede que nos hayamos preguntado en algún momento de nuestra vida esa gran pregunta: ¿existe la verdad? ¿Qué es la verdad? La Biblia tiene esa respuesta y muchas otras. Y aquí, en Profecías Bíblicas, veremos lo que ella tiene que decirnos. Por lo tanto, es vital encontrar respuesta a dicha pregunta. ¿Existe la verdad? ¿Qué es la verdad? La respuesta viene en el libro de Juan, capítulo 17. Lo que vamos a leer
sucedió durante la investigación e interrogatorio de Jesús ante Pilato, Juan capítulo 18. Durante esa investigación, Pilato hizo una pregunta que probablemente ya había sido preguntada por mucha gente desde entonces. Pilato hizo esa pregunta respondiendo a Jesús cuando él afirmó que vino al mundo para dar testimonio de la verdad. Juan capítulo 18, verso 37. Y se puede encontrar en el versículo siguiente. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Allí Jesús no respondió, ya que Pilato salió afuera a los judíos afirmando que no encontraba delito en él. Pero antes, en el capítulo 17, allí Jesucristo, un poco antes de su arresto, oró a Dios y dijo en el versículo 14 y 17, yo les he dado a los discípulos tu palabra. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La respuesta a la pregunta sobre la verdad es muy clara. La palabra de Dios es verdad. La Biblia, siendo la palabra del único y verdadero Dios, es la verdad sobre la cual podemos fundamentar nuestras vidas sin el temor a ser decepcionados. En esa palabra se habla de Jesucristo, el camino, la verdad y la vida, Juan 14:6, y de las cosas maravillosas que logró para nosotros. Es esa palabra que dice que si confiesas al Señor Jesús y crees que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, Romanos 10:9. No se trata solo de una frase positiva, no es otra palabra religiosa, es la verdad. Si la haces, serás salvo, y si no la haces, seguirás continuamente sin la salvación. La verdad es verdad, no la puedes cambiar, no la podemos cambiar, es inalterable, solo puedes aceptarla o rechazarla. En cambio, la mentira y el engaño tienen 1000 facetas, cientos de ideas, filosofías y religiones van por ahí alegando un lugar en nuestras mentes. El hombre necesita actualizar continuamente sus filosofías y teorías para estar de acuerdo al tiempo en que vive. Si hubieran sido verdad, no necesitarían actualizarse. La verdad sigue siendo hoy verdad, mañana y después de 1000 o millones de años. Y la palabra de Dios, la verdad, es la única que tiene duración eterna. Como en 1 de Pedro 1:22 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Solo un ingenuo iría por la vida aceptando ciegamente todo lo que oyera y basando sus decisiones y conductas en consejos irreflexivos y enseñanzas infundadas. Depositar la confianza en el objeto y en el concepto equivocado, la cultura tan cambiante, la filosofía que descubre nuevas teorías que pueden contradecir las anteriores, podría resultar catastrófico. Por ello, cabe la pregunta, ¿habrá una guía que merezca nuestra confianza? ¿Existen razones sólidas para fiarse de la Biblia? Si así fuera, entonces merece la pena estudiar los argumentos que defienden a la Biblia como fuente fidedigna de conocimiento. Recuerde esto, estudiar la Biblia es entrar en la mente de Dios. Seguiremos mirando este interesante tema, ¿es la Biblia confiable? Pero antes, déjeme presentarle completamente gratis un curso bíblico para usted y su familia titulado La Fe de Jesús. Un estudio de la Biblia que le ayudará a comprender el mensaje de amor, de misericordia y rescate de Dios a un mundo que perece en su maldad creciente. También puede solicitar nuestro curso de profecías bíblicas sobre el estudio del libro de Daniel, capítulo por capítulo, para comprender los significados de sus impresionantes símbolos, bestias, estatuas, cuernos, reinos y la milenaria lucha entre el bien contra el mal que culminaría en nuestros tiempos. Otro estudio que puede pedir completamente gratis es el estudio del libro del Apocalipsis capítulo por capítulo, donde podrá conocer con detalles
los significados de las 7 iglesias, los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 plagas y otros interesantes eventos, con el desenlace final del conflicto cósmico de Satanás contra el gobierno de Dios, sus leyes y contra su pueblo aquí en la tierra, que la Biblia los describe con 2 características fundamentales: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, y el último llamado de misericordia de un Dios de amor a un mundo que cada día se vuelve más rebelde y alejado de la justicia y la equidad. Visite nuestra página web www.puestosdeavanzada.org. Allí podrá obtener gratuitamente material de consulta, música cristiana selecta, todos los ejemplares de la revista que publicamos, Señales de los Últimos Tiempos, y literatura que analizamos aquí. Puede descargarlos sin ningún costo. También le invitamos a que se suscriba a nuestro canal de YouTube, Ministerio Laico Adventista, para que cuando publiquemos material cristiano nuevo, usted lo sepa al instante. Allí encontrará videos de defensa de la fe cristiana, tal como nos aconsejara el apóstol Pedro. Y estad siempre preparados, dijo él, para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15. Y de otros temas también encontrará audiolibros cristianos con temas de llamados a nuestra elevada vocación e interesantes temas que serán de gran bendición para usted y su familia. Puede seguirnos en las redes sociales de YouTube, Facebook, Twitter y escribirnos a nuestro correo electrónico profeciasbiblicas10@gmail.com, y con seguridad contestaremos sus preguntas, dudas e inquietudes. Nuestro Señor Jesucristo pronto regresará a buscar a su iglesia, una iglesia pura, sin mancha e imperfecciones, una iglesia que será regia y perfecta para recibir a su Señor, y nuestro mayor deseo es que usted y su familia y sus amigos estén allí junto a los salvados. Mis queridos amigos, aquí en Profecías Bíblicas no pretendemos imponer creencias o puntos de vista religiosos, sino que exponemos las poderosas razones que han convencido a millones de personas de que la Biblia es fidedigna. Cuando lea las Sagradas Escrituras, tendrá los elementos necesarios para decidir si puede o no confiar en ella. Por ello creemos que este tema merece más que solo un interés pasajero, dada su importancia. De hecho, si la Biblia viene en realidad de parte de nuestro Creador, tanto a usted como a su familia les beneficiará averiguar lo que dice. Veamos entonces datos relevantes que hacen que sea como mínimo un libro sin igual. Continúen conmigo, Gerardo Contreras, aquí en Profecías Bíblicas, para conocer el fascinante tema ¿es confiable la Biblia? Al principio nos hicimos una interesante pregunta, que todavía no ha sido contestada. ¿Cómo es posible que la Biblia sea una y existan más de 35,000 religiones cristianas en el mundo y cada una de ellas diga que es la verdadera iglesia y todas las otras no lo sean? Aquí en Profecías Bíblicas veremos la respuesta a este interrogante. Tratando de encontrar una respuesta rápida, podemos afirmar que es imposible sustentar que la Biblia contenga la verdad y a la vez sea fuente de creencias de miles de religiones diferentes entre sí. Millones de personas sostienen este argumento. Por ello, no aceptan la Biblia como una autoridad de ningún tipo. Pero si somos cautos, desconfiados para no aceptar una ligera conclusión, sino que decidimos estudiar por qué esto es así, llegaremos a la verdad y esto es lo que haremos en este momento. El que existan tantas religiones cristianas en el mundo no se debe al origen de ellas, las Sagradas Escrituras o la Biblia, sino al modo o método que usan las personas para interpretar a dicho libro.
Y la forma de interpretar las Sagradas Escrituras afectará toda nuestra cosmovisión de comprender este maravilloso libro, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Sus enseñanzas morales, sus enseñanzas sociales, familiares, la manera correcta de alimentarnos y muchísimos otros e importantes aspectos que afectan a nuestra felicidad. Estos métodos de interpretación, aunque existen otros relevantes, aquí en Profecías Bíblicas queremos resaltar los que tienen que ver con las profecías bíblicas, porque en este tiempo peligroso en que estamos viviendo es muy importante conocerlos. En la actualidad existen 4 métodos de interpretación de la Biblia y ninguno se parece al otro. Este método de interpretación también se llama escuela de interpretación profética y los analizaremos de acuerdo a su antigüedad. El primero y más antiguo se llama método historicista. Así es, lo usaban los judíos ya desde el Antiguo Testamento. El segundo método se llama idealista y comenzó a usarse en los primeros siglos del cristianismo. El tercer método se llama preterista, que deriva de la palabra pretérito o pasado y apareció después de la Reforma Protestante, en el siglo XVI. Y el cuarto método se llama futurista, que deriva de la palabra futuro y también apareció después de la Reforma Protestante en el siglo XVI. Como dijimos, estos métodos, excepto uno, se basan en la interpretación de los libros escatológicos de la Biblia, especialmente el libro de Daniel y Apocalipsis, pero le dan a toda la Biblia una nueva visión muy alejada de la historia y del presente. Comencemos. Vamos a mirarlos brevemente. El primer método, historicista. Según esa corriente de interpretación, las profecías se cumplieron en el pasado. Algunas se cumplen en el presente y otras se cumplirán en el futuro. En los libros apocalípticos de Daniel, Isaías, Jeremías, Juan, autor del Apocalipsis, y otros autores menores, se percibe que el cumplimiento de las profecías se da a lo largo de la historia, culminando en el establecimiento del reino de Dios. En Daniel se suceden 4 imperios, comenzando por Babilonia, el imperio neobabilónico. Luego surge el imperio medo-persa, seguido después por el imperio griego o el imperio macedónico. Y finalmente Roma, el imperio romano, dando lugar a reinos divididos hasta que el reino de Dios sea establecido. Esto lo encontramos en Daniel capítulo 2 y 7. Sin embargo, esas profecías también contemplan hechos que se cumplirían en tiempos muy lejanos desde el punto de vista de Daniel. O sea, en los últimos días. Lo vemos en Daniel capítulo 8 y capítulo 10. En el libro del Apocalipsis o Revelación, la perspectiva del proceso histórico se nota en la primera mitad del libro, capítulo 1 al 11, en que las 3 series de iglesias, sellos y trompetas son detalladas desde la perspectiva de un santuario en los cielos. Se extienden de los días de Juan al regreso de Jesús. Siguiendo el principio del paralelismo de Daniel, en que los 4 metales de la estatua del capítulo 2 corresponden a los 4 animales del capítulo 7, esas 3 series señalan a la acción divina sobre la iglesia y sus antagonistas a lo largo de la historia. Por cierto, cada una de las 3 series se cierra señalando directa o indirectamente al regreso de Jesús. La segunda mitad del libro, del capítulo 12 al 22 de Apocalipsis, es más escatológica. Presentan un conflicto cósmico iniciado en el cielo y definido en la cruz, que tiene su desenlace en los últimos días, con la participación de diferentes agentes divinos y satánicos. O sea, demuestra la acción divina en el pasado con sus reflejos decisivos sobre el presente y el futuro de la humanidad.
Aquí se puede observar solo dos grupos, a Dios y a sus llamados, elegidos y fieles, contra Satanás y sus millones de seguidores. En este método histórico, las acciones divinas, las falsificaciones de Satanás y las respuestas humanas son presentadas en una línea continua hasta la redención final. De esa forma, tanto el libro del Apocalipsis como el libro de Daniel parecen cumplir su papel como libros universales con informaciones relevantes para todas las eras. En el historicismo, por lo tanto, el pasado no fue olvidado. Por el contrario, sirve para evaluar las profecías todavía no cumplidas. Es gracias a ese sólido método de interpretación apoyado por Jesús, por los autores bíblicos, escritores antiguos y por los reformadores que nosotros identificamos las profecías sobre la apostasía cristiana, el golpe mortal sobre el papado y su resurgimiento, el dominio de una superpotencia mundial y la diseminación del espiritismo como nunca antes visto. Continuemos. El segundo método, idealista. A diferencia de la corriente de interpretación historicista, el idealismo no encuentra en el Apocalipsis ninguna relación con hechos históricos. Para los idealistas, el libro presenta una descripción simbólica de la lucha entre el bien y el mal. La Biblia, según este método de interpretación, está llena de alegorías y enseñanzas fantasiosas sobre hechos que nunca ocurrieron, como por ejemplo la creación en 7 días literales, el diluvio universal, la tentación de Adán y Eva con la serpiente y hechos semejantes. Este método de interpretación necesita del desconocimiento de la Biblia por parte de los creyentes. Por eso entre los evangélicos no prospera. Ellos leen sus Biblias, pero dentro de los creyentes católicos romanos, donde la lectura de la Biblia no es común, sino lo que sus sacerdotes enseñan a esos creyentes, sí prospera, y mucho. Por ello, el Papa Francisco dijo, entre otras declaraciones, que Dios no tiene la varita mágica para crear por su palabra, enseñando que la evolución sí es un hecho probado y respaldado por la Iglesia romana. Además, este método no se aplica a ningún período histórico. Restarían solo una verdad ética y principios que se aplican a creyentes en cualquier período de la historia. Por lo tanto, es el fruto de un abordaje más humanista y posmoderno de la Biblia, centrada en el lector. Usted desea encontrar esto, este sistema de interpretación se lo da. Tercer método, método preterista. Fue creado por el sacerdote jesuita español Luis de Alcázar. Los preteristas básicamente creen que el libro del Apocalipsis se restringe al primer siglo de la era cristiana. De esa forma, las persecuciones imperiales romanas serían el único objeto de preocupación del autor del libro, Juan. En las notas de la Biblia de Jerusalén, por ejemplo, Babilonia representa la Roma idólatra y las 7 cabezas de Apocalipsis capítulo 17 representan 7 emperadores romanos. En el preterismo, el Apocalipsis se distancia tanto de la historia cristiana como del lector actual. Luis de Alcázar, este cura católico, defendía que el anticristo había sido un emperador romano que gobernó en el primer siglo. Tenemos el cuarto método, futurista. Fue creado también por el sacerdote jesuita español Francisco Rivera. A su vez, los futuristas tienen en el Apocalipsis un libro esencialmente escatológico, tratando los eventos más inminentes a la segunda venida de Cristo. Ese método de interpretación ganó gradualmente la adhesión de protestantes, evangélicos y de pentecostales, después de la propagación del dispensacionalismo desde el siglo XIX. Según esa doctrina reciente, Dios salva a la humanidad de formas diferentes en las diversas dispensaciones
refiriéndose a diferentes formas de actuar de Dios en el mundo. En cada dispensación el Señor se revela de una forma y la humanidad es probada en su respuesta a esa acción. En cada dispensación la humanidad falla y Dios inicia un nuevo ciclo. En el dispensacionalismo hay una dicotomía entre Israel y la Iglesia. La Iglesia surge como un paréntesis en relación al plan divino para Israel, un tipo de plan B. En la segunda venida de Cristo, invisible para el mundo, ocurre el llamado arrebatamiento secreto de los cristianos, comúnmente llamado el rapto secreto. Mientras los judíos y los demás permanecen en la tierra y pasan por 7 años de tribulación durante los cuales todavía son probados hasta que el reino de Dios se establezca definitivamente. Esta doctrina del arrebatamiento secreto, se cree, fue creada por John Nelson Darby en torno del año 1830, aunque también se dice que nació en una sesión espiritista donde una niña recibió supuestas visiones que la iglesia cristiana era raptada y se difundió en el siglo XX gracias a la referencia a pie de página de la Biblia Scofield, impresa en el año 1909. Otro dato interesante de esa manera de interpretar el Apocalipsis es el tema de la serie de libros y películas Nadie será dejado para atrás, o Left Behind, de Tim LaHaye y Hal Lindsey. Pero de una forma o de otra, en el futurismo la principal objeción es que remueve del libro cualquier contexto histórico y el Apocalipsis se torna relevante solo para la última generación del tiempo del fin. Rivera propuso en su comentario bíblico sobre el Apocalipsis de 1585 que el anticristo sería un judío que renacería en Jerusalén en el futuro lejano. Para él, solo los primeros capítulos del Apocalipsis trataban como la Roma antigua, mientras los demás serían puramente escatológicos, así como los futuristas afirman actualmente. Mis queridos amigos, esas maneras de interpretar las Sagradas Escrituras fueron diseñadas para combatir a los predicadores de la Reforma Protestante, como Lutero y tantos otros, que identificaban al papado romano con el anticristo profetizado en la Biblia. Según el apóstol Pablo, un poder se levantaría todavía en el futuro a partir de su tiempo, el cual se haría objeto de culto, al punto de sentarse en el santuario de Dios, ostentándose como si fuera el propio Dios. Según de Tesalonicenses capítulo 2, verso 4. Ese poder surgiría de un proceso de apostasía del cristianismo y solo sería destruido en el regreso de Jesús. En las enseñanzas de Jesús, este sería el mismo poder blasfemo y perseguidor predicho por Daniel, capítulo 7. Es muy interesante que con el futurismo y el preterismo de origen católico, de la Contrarreforma, teorías inventadas por sacerdotes católicos romanos, las atrocidades de la Iglesia Católica Romana antes, durante y después de la Edad Media escapan ilesas en la interpretación de Daniel y del Apocalipsis. Mientras el futurismo fue adoptado por el mundo evangélico, el preterismo fue abrazado por las iglesias y universidades protestantes liberales, haciéndoles perder de vista el pasado y lo que está escrito sobre el futuro. Entonces, mis queridos amigos, habiendo analizado estos 4 métodos de interpretación bíblica, podemos llegar a la conclusión que solo uno de ellos puede ser confiable. Sí, podemos confiar en él, porque significa que solo un estudio concienzudo, guiado por el Espíritu Santo y fundado en sólidos principios de interpretación histórica, puede llevar a una comprensión más armoniosa y plena de los libros de Daniel y del Apocalipsis, porque la historia corrobora lo que dice la Biblia, y la Biblia anticipa lo que sucederá en la historia. Ahora es importante que usted comprenda que la palabra de Dios permanece para siempre. Ya lo dijo el apóstol Pedro.
En 1 Pedro 1:25, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra, que por el Evangelio os ha sido anunciada. La palabra de Dios permanece para siempre. No necesita actualización. El Dios que respaldó esa palabra hace más de 2000 años es el mismo Dios hoy también. Como dice en Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Algunas veces, para el hombre, son suficientes unos minutos para cambiar de opinión. La variación es algo muy frecuente en el hombre, pero con Dios no la hay. Ni siquiera la más remota señal de ella. La palabra de Dios, siendo verdad y respaldada por un Dios que no cambia, es ciertamente el fundamento más seguro para nuestras vidas y lo único de lo cual podemos aprender sin temor a que nos fallen. La palabra de Dios ha demostrado ser infalible, pero además contiene otros atributos, como por ejemplo, la palabra de Dios es una lámpara a nuestros pies. Salmo 119:105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. También en 2 de Pedro 1:19 tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atento como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Para andar por el camino se necesita luz, ya sea física o artificial. El hecho es que sin ella no puedes caminar. El camino de la vida no es una excepción a esta regla. Para caminar por ese camino necesitas la luz para iluminarlo. ¿Dónde vas a encontrar esa luz? De acuerdo a los pasajes anteriores, la respuesta es en la palabra de Dios. Al seguirla caminarás por un camino lleno de luz, como lo expresa Salmos 84:11, porque el sol y escudo es Jehová Dios. Y 1 de Juan 1:5 dice, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Dios es como un sol, por lo cual siguiendo su palabra es como andar por un camino iluminado por tanta luz como la luz misma de su autor, esto es la luz de Dios. Otro de los atributos de la palabra de Dios es fuente de gozo, dice Salmo 119:14, me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Mucha gente trata de encontrar gozo mediante el poseer grandes cantidades de dinero. Sin embargo, como ya vimos, no se puede sobrevivir solo de pan y el dinero no puede comprar el ingrediente que te da una vida verdadera. Gozo real. ¿Cuál es el ingrediente? La palabra de Dios. Aparte de todas las cosas que ya hemos visto hasta ahora, también trae gran regocijo. De hecho, trae tanto gozo como el de aquel que encuentra un gran tesoro. No necesitas ganarte la lotería para tener gozo. Lo que necesitas es ir a la palabra de Dios, estudiarla, creerla y guardarla en tu corazón. Cada vez que lo hagas, tu gozo será tan grande como el de aquel que encuentra un gran tesoro. ¿No es maravilloso el tener tal fuente constante de regocijo? No es un gozo que depende de las condiciones, la suerte u otras cosas, sino de Dios y su maravillosa palabra, la Biblia. Otra de las características que la verdad es decir, la Biblia, tiene por definición también qué significa o es pureza. Entonces la pregunta sería, ¿es pura la palabra de Dios? Si es así, ¿cuánto? Para ver la respuesta a esta pregunta, vayamos al libro de Salmos, donde en el capítulo 12, verso 6 dice, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Salmo 119, 140 dice, sumamente pura es tu palabra, y la ama tu siervo. La palabra de Dios no tiene impurezas, no es una palabra a la que tengas que disculpar por sus errores, ni una palabra que necesita ser refinada antes de usarse.
De lo contrario, es una palabra pura y de hecho tan pura como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Esto es, no puede ser más pura. Es por eso que la amamos y como resultado, tu siervo la ama, dice el Salmo. Su pureza, perfección y exactitud verdaderamente refleja la pureza, perfección y precisión de su autor, Dios. Se le aconseja al lector buscar la palabra de Dios y encontrar por sí mismo lo que ella es. Sin embargo, creo que ya hemos visto muchas cosas que nos ayudarán en nuestra apreciación de la palabra de Dios. Resumiendo ahora lo anterior, vimos que la palabra de Dios, la Biblia, es fiable, veraz, pura, fuente de gozo, eterna, es luz a nuestra vida y es inmutable. Sí, es invariable. Aunque la lista aquí no termina, creo que es suficiente para demostrarnos la grandeza, la importancia y el valor de la palabra de Dios. También es suficiente para poner en claro los efectos maravillosos que esta palabra tendrá en nuestras vidas si la estudiamos, la ponemos en nuestro corazón y la mantenemos allí viva. Esto es todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Le saluda Gerardo Contreras. Y si siente en su corazón que desea ofrendar para que podamos imprimir materiales como libros y revistas para distribuir gratuitamente por correo postal, no dude en contactarnos. Y hasta nuestro próximo programa, ¿por qué estudiar las profecías bíblicas? Allí analizaremos la razón de los escritos de Daniel, Apocalipsis y otros autores bíblicos para nuestros días y lo que es o significa la verdad presente. Los esperamos aquí próximamente en nuestro programa Profecías Bíblicas. No olviden visitar nuestras redes sociales para dejarnos sus comentarios y quizás peticiones de temas de su interés.